¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos haciendo el programa aquí en La Red. Hoy nos acompaña el senador por Antofagasta, Alejandro Guillé, a quien conocemos bien en este estudio. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por venir. Muy bien. Esto es como recordar el pasado reciente, para no exagerar. Y traer nostalgia de sí, es verdad. Alejandro, quiero partir por algo que en la zona suya me imagino que se siente, a lo mejor un poco más fuerte que en el resto del país, pero que ya es algo que se avisora y tiene que ver con el precio del cobre. En algún momento ya las autoridades reconocen que el precio, y escuchen bien esto porque es bien tremendo, el precio de venta del cobre está muy cerca de lo que cuesta producir ese cobre. O sea, ganancia cero para el país o incluso pérdidas. ¿Qué significa y cómo lo proyectan ustedes cuando hoy día Anglo American ya anunció que en un programa de ajuste, Anglo American, una de las transnacionales que está en Chile, va a despedir a miles de personas en el mundo, también en nuestro país? 80.000 personas. Mira, se calcula que en la zona norte ya se ha despedido más de 6.000 trabajadores de la minería. Calama está con desempleo sobre el 8%. Y más grave, Codelco, que es la empresa más importante de Chile, lejos, está viviendo el momento más dramático de su historia, al punto que si no se hacen las inversiones necesarias para los proyectos estructurales, se va a transformar de aquí a 10 años más en una empresa de tercer orden, siendo hoy día líder mundial. O sea, lo que está en juego es el futuro del país, porque Chile sin cobre es un país pobre. Alejandro, ¿y qué va a pasar el próximo año respecto al precio que todos los días tenemos esa noticia de que va bajando, va bajando, va bajando? Yo creo que por las cosas que he visto va a seguir bajando. Ya se habla de 1.8. Tomen en cuenta que el presupuesto se calculó sobre 2.5 precio, ¿no es cierto?, de la libre cobre, $2,5, $2,50. Y hay quienes piensan que va a llegar a 1.8 y quizás hasta menos. Viene un ciclo muy complejo, pero además pilla a Codelco en el peor momento de su historia, porque como nunca se reinvirtió en Codelco, todos los gobiernos de turno, sin excepción, pescaban todas las utilidades de Codelco y vamos invirtiendo políticas públicas y gastos como si fuese para siempre la minería, que en todas partes del mundo es cíclica. Ocurrió que no se hizo las inversiones, entonces pillamos a Codelco con los siguientes dramas. Primero, tiene que desarrollar nuevos proyectos porque sus yacimientos principales están agotados. Caso Chuquicamata, símbolo del país y de la zona norte, hoy día es un hoyo. Debajo de él todavía queda cobre, pero es un cobre con altos contenidos de arsénico, entre otros elementos que lo hacen un cobre que si tú lo sacas, lo transformas en concentrado y lo vendes, nadie te lo compra. O sea, no tiene mercado el proyecto Codelco Chuqui Subterráneo. Lo mismo pasa con Minales. Tiene tanto arsénico que si no se produce el proceso, a lo menos de tostación, eso no tiene valor. Y hasta hace un año atrás, Minales no estaba produciendo la capacidad de procesar ese cobre. Ahora, felizmente, por inteligencia de técnicos chilenos, muy jóvenes todos, entre paréntesis, hicieron una verdadera proeza de la ingeniería y lograron adaptar los sistemas de tostación, que son tecnología finlandesa, con capacidad de técnicos chilenos que son top mundial. La gente de la minería en Chile es top mundial. Bueno, esa gente es la que está siendo despedida. Entonces todos los días caen 100, 200, hay empresas que echan 1.000, 1.100, 1.500 y tenemos ya una cifra que supera largo los 6.000 trabajadores especializados que no se encuentran en cualquier parte, que son top mundiales, fuera de su negocio buscando empleo. Y Calama es la ciudad más golpeada, porque Antofagasta sigue con un 4,1%, porque tiene mucho servicio, pero eso es un trabajo precario. Y la minería, que es la que genera empleo de alta productividad, ya nos presenta indicadores de desempleo de sobre el 8% en la ciudad de Calama, capital de la minería en Chile. Alejandro, dice algo que es muy escalofriante, es que nos acercamos a un país más pobre con lo que está pasando con el cobre. ¿Cómo se puede dar vuelta a esto? Y si hay algún tipo de, lo voy a decir bien en bruto, de solución más a corto plazo, porque cuando uno habla de inversiones millonarias para revertir todo esto, de darle un valor agregado, de reconvertir lo que nosotros somos, son proyectos a largo plazo. Mira, el drama de Chile es que es un país que nunca ha logrado superar la etapa de país exportador de materia prima. Incluso tuvimos un retroceso porque en vez de exportar cobre fino, que nos daba marca mundial, y el cobre fino tú lo pones en el mercado que tú quieres. Perdón, ¿y eso lo hacíamos antes? Lo hacíamos antes, pasamos a vender concentrado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa porque un proceso como tan alto el precio del cobre, tan alto, que había que sacar el cobre, tirarlo para afuera, porque empezar a procesar la utilidad que le agregabas era muy pequeña.
Entonces el negocio era sacar y sacar y sacar. Se pensó en el cortísimo plazo, pasó el siglo que todos sabíamos que iba a pasar y de repente nos encontramos que el cobre se desploma y ese concentrado ya no lo quiere nadie o es un commodity más en el mercado internacional y lo que es peor, las reservas de cobre que Chile tiene son de mala calidad. Entonces, ¿cómo se resuelve? Porque finalmente el cobre es el mismo. Es más tecnología, más ciencia, más innovación para mejorar los sistemas de procesamiento del cobre y poderle sacar todas las impurezas y transformarlo en cobre fino. Ahora, perdón, quiero insistir en eso. Si necesitamos más ciencia, más tecnología, ¿cómo se cruza esto con que están los científicos en la calle protestando porque no les llega ni un peso? Exactamente. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir una política de fundiciones y refinería de manera de volver del concentrado, volver al cobre fino como era antes, o sea, recuperar el terreno perdido. Y segundo, que además precisamente porque los precios del cobre bajan, otros subproductos que en el medio del concentrado daba lo mismo, se mandaba para afuera gratis, recuperarlo. Por ejemplo, Minerales tiene plata, alto concentrado. Molibdeno siempre tuvo Chuquicamata, incluso Chuquicamata en sus buenas épocas los costos los pagaba con el molibdeno, el cobre era todo gratis, por decirlo de alguna manera, sí, era claro, pura utilidad. Bueno, volver a la explotación. Hoy día hay no menos de 15 subproductos que se pueden sacar que vienen junto con el cobre, pero que son productos distintos y que tienen precio en el mercado. Ahora, ¿podemos rápidamente volver a eso? No. Ya. No, eso no va a ser fácil. Eso, estamos hablando de si efectivamente damos vuelta a este chip y lo hacemos ahora, porque todavía yo no sé, y ahí usted me puede aclarar si la conversación o dentro de Codelco ya esto lo tienen más o menos programado, pero si volvemos a recuperar eso que teníamos de valor agregado y lo multiplicamos para que efectivamente esto que sacamos de la tierra nos sirva, estamos hablando de aquí a ¿cuántos años? Mira, lo primero que hay que entender es lo siguiente, la calidad del cobre es inferior a la que teníamos antes, pero también las leyes son inferiores, o sea, hay que mover más tierra para sacar la misma cantidad de cobre que antes. Y por lo tanto hay que hacer inversiones solo para mantener el nivel de producción en que llegamos. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Segundo, todos estos procesos demoran un tiempo. Por ejemplo, Chile tiene necesariamente, Codelco necesita por lo menos 2 nuevas fundiciones. Una probablemente en Antofagasta y la otra hay que discutir si, pues, Antofagasta-Atacama, digamos, y la otra podría ser la sexta región o Atacama. Eso hay que verlo, es un tema de los técnicos, no es tema de los políticos. Pero necesita fundiciones. Con eso tú además generas clúster, porque al generar fundiciones generas más necesidad de servicio y por lo tanto das empleo de calidad y empieza a mover la economía en aras de un rendimiento que se va a sentir a largo plazo, pero no te estás comiendo los ahorros, los estás invirtiendo en desarrollar una capacidad productiva. Junto con ello hay que mejorar los puertos de la zona norte están, salvo Mejillones, son puertos de segundo orden, se quedaron atrasados, son contaminantes, la población reclama, no quiere más contaminación, no es la única fuente, pero es una fuente y por lo tanto tengo que mejorar los procesos porque además nos van a cargar la huella de contaminación. A eso está apuntando el mundo y por lo tanto necesitamos producir un cobre fino, de calidad, pero también producirlo, transportarlo y embarcarlo, porque si no los países no van a querer recibir el cobre chileno, te castigan. Lo otro que necesitamos es generar cadenas de valor, por ejemplo, ir hacia la industria minera, generar equipos para la minería, es un muy buen negocio. Australia es un país que tiene menos producción de cobre que Chile, pero que tiene una enorme capacidad de ingeniería para generar industria minera, que genera empleo de calidad y genera divisa. Después lo otro que tenemos que buscar nuevas áreas, por ejemplo, las energías. Chile tiene un déficit de energía, aparentemente, pero si mira al cielo, tenemos las mejores condiciones del planeta Tierra para generar energía solar, por ejemplo. Y deben ser uno de los campeones mundiales, no solo en aprovechar esa energía, sino generar industria solar, innovación aplicada para poder pasar a generar productos y generar capacidad de producir la energía que necesita la minería, la población para el consumo incluso habitual y que además no dependes de otras potencias, no tiene ciclos económicos como tiene cualquier otra fuente y Chile puede transformarse en la zona norte en el campeón mundial de energía solar, de cobre fino, de cadenas de valor, o sea, de industria para la minería, industria para la energía. Alejandro, pero ¿y cuánto de esto se está conversando? ¿Cuánto de esto está aprobado? A ver, hay una discusión gigante en Chile respecto a qué hacemos con los recursos que han sido mermados estos últimos años por efecto del cobre, de situaciones internacionales, de situaciones internas también. Entonces el presupuesto es más chico. Y hoy día se están realizando una serie de reformas que tironean ese presupuesto. Lo hemos vivido en toda la discusión usted mismo en el Parlamento. Entonces, ¿cuánto de esto efectivamente se está hablando? ¿Se van a poner los recursos? ¿Se pueden aprobar recursos para todo esto que estamos conversando? Mira, hasta la discusión del presupuesto yo estaba muy preocupado porque
no veía que Chile estuviese haciendo un debate real sobre cómo asignar el presupuesto de manera de generar un nuevo ciclo económico. Chile tiene que salir de la exportación de materias primas y entrar a la industria. Mientras no entremos a la innovación científica, tecnológica y a la generación de cadena de valor, vamos a ir siendo tercer mundo, solo que con más ingresos, mientras dura ese producto de exportación. En el caso chileno no hay otro que el cobre. No se ha inventado nada que pueda reemplazarlo. Pero además tenemos la posibilidad del litio, también generar cadena de valor en torno al litio que se puede asociar fácilmente a energía, desalinizar agua de mar, y eso ya te empieza a dar capacidad de generar otros emprendimientos. También, obviamente, en la zona sur nosotros podemos ser potencia alimentaria. Necesitamos resolver, sin embargo, el cambio climático porque va a necesitar agua, y eso probablemente haya que trabajar más el tema de energía solar porque te ayuda, incluso probablemente los procesos industriales hoy día con agua salada pueden funcionar mucho de ellos. Pero hay otros como la agricultura que no, que requiere desalinización. Con el cambio climático Chile tiene que empezar a pensar a largo plazo, no podemos seguir pensando como fue el país, cuando era materia prima fácil y barata. Y eso significa tener una visión estratégica de Chile. ¿Qué cosas produce Chile que le puedan interesar al mundo? Alimentos. China ya no nos va a comprar tanto cobre como en el pasado, pero va a necesitar alimentos porque está concentrando su desarrollo de la infraestructura al consumo. Por lo tanto, tenemos que ser capaz de ofrecerle productos de consumo, por ejemplo. Ahora, perdón, pero a ver, a mí me hace mucho sentido lo que usted dice, pero ¿cuánto de eso efectivamente se está discutiendo hoy día? Y lo pregunto por lo mismo. La imagen que tenemos nosotros como ciudadanos es que de la mano de lo que se está discutiendo veíamos a los científicos y técnicos en la calle protestando porque no recibían plata. Renunció el encargado de CONICET, que es el gran organismo en Chile que se dedica a las becas y a manejar proyectos que justamente miran el futuro del país. Entonces, ¿cómo asociamos todo esto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Chile tiene que convencerse que llegó el momento de que cuando estás en una situación compleja es cuando tú cambias. Perdón, pero la autoridad no está convencida. Yo creo que en los últimos me pasó un fenómeno curioso, porque después de que nosotros reclamamos varios senadores de regiones, los dos de la segunda región, con Pedro Araya hicimos frente común, pero además se sumaron senadores, algunos de Atacama, que se desalinearon de sus partidos y votaron como regionalistas a defender los intereses de sus regiones, pero que además en el caso de la minería son intereses de todo Chile, porque lo que financia el metro de Santiago y el Transantiago es la minería, no es la exportación de frutilla. Me perdonarán, no, me encanta la frutilla. No es una cosa peyorativa, es simplemente decir que no hay ninguna actividad económica en Chile equivalente a la minería. En consecuencia, Chile tiene que hacer un plan de desarrollo estratégico y avanzar a la industrialización. Ahora, ¿qué me tiene contento? Que después de que pasó la discusión de presupuestos, donde a mi juicio no hubo una visión estratégica, de hecho la región de Antofagasta es una de las más golpeadas por el bajo presupuesto que se le asignó. Creció el país, pero a Antofagasta le quitaron fondos regionales, los fondos que vienen por efecto del impuesto especial para la innovación, que es lo que la gente llama el royalty de Lagos, entre paréntesis, bajó más de 3.000 millones, 2.500 millones bajó el aporte al Fondo de Desarrollo Regional. O sea, nos trataron pésimo desde el punto de vista de los recursos para, desde la región, impulsar proyectos de desarrollo que a su vez generan empleo. Ahora he seguido revisando sectorialmente. En el caso de salud, somos la segunda región que más impacto recibe. Por ejemplo, por habitante, la inversión en salud en un antofagastino es un cuarto de lo que recibe en otras regiones. Somos los mismos chilenos con un sistema además reventado. Las regiones del norte, particularmente Antofagasta, solo Antofagasta ha recibido más de 25.000 extranjeros legales el último año. 25.000 visas, sin contar el flujo ilegal y sin contar las migraciones internas de otras regiones que fueron al norte y los colapsaron. Salud, vivienda, no te digo la infraestructura, no hay inversión en desarrollo. Es que el ciclo alto del cobre fue ayer nomás. Exactamente, porque no hubo capitalización de la región. Tú vas a Calama, es la misma Calama que había antes del boom. Tú vas a Tocopilla, sigue siendo una ciudad semi-abandonada. Tú vas a Taltal, vive de la pequeña minería y hoy día enfrenta un incierto futuro porque no tiene otras actividades como la pesca en el pasado que les permitía refugiarse en los malos ciclos de la minería. La gente se iba a la pesca, pero hoy día está todo depredado el mar de Chile, por la que ya sabemos cómo se explota el mar de Chile en forma codiciosa de unos cuantos grupos económicos. Un varo en la reserva de Chile, por lo menos en la zona norte tenemos una situación dramática. Y eso mismo se va repitiendo en otras regiones. Atacama está con
condiciones aún peor que nosotros. Arica y Parinacota, ¿para qué hablamos? Abandonados a su suerte. Iquique se salva por el turismo y porque ha habido un esfuerzo de desarrollo propio que le ha permitido una mayor integración con los vecinos. Sí, la SOFRI un esfuerzo propio, es un negocio con Bolivia principalmente. Entonces el problema está que si los chilenos no pensamos a largo plazo, no tenemos destino. Eso es lo que queremos instalar nosotros. Y por lo tanto el proceso de inversión productiva es hoy día y no es mañana. ¿Pero los escuchan? Hay ministros, por ejemplo, la ministra de Minería, el ministro de Energía, el presidente ejecutivo de Corfo o vicepresidente ejecutivo de Corfo, están trabajando megaproyectos y estamos tratando de convencer a ministros como de Transporte y Telecomunicaciones, que también tiene ahí unos planes para ver cómo modernizamos los puertos del norte, el ministro de Obras Públicas, que lo estamos convenciendo de que hay que hacer inversión en obras públicas. Por ejemplo, explíquenme los chilenos, ¿por qué la ruta del cobre, que es la más rica de Chile, por donde transita mayor valor de producto, es una sola vía de ida y una de vuelta, Calama-Antofagasta? ¿O por qué el puerto de Antofagasta es un puerto de segunda, tercera línea? No tiene proyección, es un puerto antiguo, contaminante, rechazado por la ciudadanía cuando debería ser un puerto moderno como los europeos para poder exportar un estándar mundial. El cobre tú lo produces con estándar mundial, lo transportas con calidad de país subdesarrollado y lo embarcas como país de cuarto mundo. Pero, senador, lo que estamos hablando tiene que ver mucho con una discusión bien precisa de cuando hablamos de regionalización. O sea, cuando hablamos de regionalización, no hablamos de estas cosas. Uno habla como el cuadro grande, pero hablamos de este tipo de situaciones. ¿La única forma que los escuchen es que ustedes presionen, por ejemplo, cuando votan en contra de la plata para el metro? Bueno, nosotros con varios senadores hicimos la gracia de votar en contra de las plata del metro, que es la obra chiche del gobierno acá en la zona central, Santiago. Y que despertó harto y que la idea era generar ruido para decirle, mire, si yo digo no al metro de Santiago, estoy traicionando a la patria. Eso es irresponsabilidad, eso es inconcebible. Pero no darle los recursos para que Codelco, la principal empresa de Chile, sobreviva y pueda realizar sus proyectos estructurales en circunstancias que tiene un equipo de trabajadores que son de primera línea en el mundo, que están en condiciones de hacer esas inversiones, no dicen que no, ahí no hay plata. Perdón, pero entonces la única forma que lo escuchen es esa. Bueno, fue una manera de abrir el debate. Y nosotros sabíamos que se iban a aprobar las plata del metro de Santiago y también el Transantiago y todo aquello, que son pura pérdida para todo el país. Sin embargo, en el caso del metro es una obra moderna. Yo creo que todos queremos que se modernice Santiago, pero lo que no queremos es que con Santiago siga concentrando toda la inversión, porque sigue atrayendo a la gente de todas partes. Y toda la discusión, y todas las políticas públicas, y todas las decisiones. Estuvimos discutiendo la reforma educacional, las platas para los estudiantes universitarios. Un estudiante de una universidad del Cruch en Santiago recibe 1.000, en Antofagasta recibe 600. ¿Por qué un estudiante de regiones recibe menos? Entonces, ¿qué ocurre? Los mejores alumnos se vienen a Santiago y no vuelven más. O sea, nos siguen desangrando. Perdón, ¿pero por qué pasa eso? Porque todo se toma desde Santiago. Acá están las autoridades y todos dicen, pues aquí en Santiago somos 7 millones de habitantes. Porque la universidad está más grande, porque tiene más investigaciones. Claro, ¿por ¿cuántos eso? votan en Santiago? Entonces hay que estar congraciado con y más infraestructura y más inversión y más atrae. Entonces, ¿qué pasa con las regiones? Se transforman en regiones de sacrificio. Paradoja. La región de Antofagasta pierde, según una estimación de la Asociación de Industriales de Antofagasta, cerca de $700 millones anuales solo por el 7x7. O sea, los trabajadores que son de otras partes de Chile, que van 7 días a trabajar en las mineras, después se devuelven a sus regiones y gastan su sueldo en sus regiones y no en la zona norte. La gran obra pública de Calama es el aeropuerto. Eso se está diciendo que no ha estado pensado el desarrollo con equilibrio territorial, de generar en todo Chile un estándar de vida similar, común. Antofagasta, Calama ni siquiera tiene un hospital. Estamos improvisando dramáticamente porque hay un lío con el hospital. Antofagasta ahora está construyendo finalmente un hospital que cubre de Arica a La Serena. O sea, no es solo para Antofagasta. Pero las grandes mineras sacan su utilidad, se llevan sus utilidades, que es la mayor parte. Una parte lo pagan en impuestos, que se administra en Santiago con un criterio centralista. Y lo que quedaba en la zona norte eran los sueldos de los trabajadores. Pero los sueldos más altos, de los ingenieros, de los caperuzos mundiales, se va de la región. Entonces nos quedamos con sobredemanda de vivienda que no se atiende porque la gente no tiene poder adquisitivo para comprar una vivienda. Los hospitales que quedan saturados porque además, solo un dato, de 3 niños que nacen en el Hospital Regional de Antofagasta, 1 es hijo extranjero.
pero el extranjero no paga porque no tiene sistema previsional, corre a cuesta del hospital que se endeuda. Entonces el hospital sube la deuda, no tiene capacidad de comprar medicamentos, no tiene capacidad de contratar personal paramédico, médico, personal auxiliar. Entonces nosotros estamos viviendo todo el costo de estos años de modernización de Chile, quedamos peor que antes. Bueno, ¿y cómo se proyecta para el próximo año? O sea, a ver, datos, el empleo va a seguir subiendo en la zona, ¿qué pasa con bueno, el Calama ya superamos el 8%. Superamos el 8%. ¿Y se proyecta más desempleo para el próximo año? Por supuesto. Si todas las mineras están anunciando restricciones, ¿y qué va a ocurrir? Las mineras van a hacer innovación científica tecnológica y cuando vuelve el nuevo ciclo van a responder con tecnología, no con recontratación de los trabajadores despedidos. Entonces nos vamos a ver que cada vez menos chilenos se benefician por el desarrollo científico-tecnológico. Una paradoja. Yo estuve hace una semana visitando la mina Ales, que tenía muchos problemas, pero que ahora, gracias a sus propios profesionales y a su gestión, ha logrado superar el problema de la tostación del concentrado y hoy día están exportando un concentrado de calidad. Mire, me queda lágrimas pensar que esté saliendo como concentrado y no cobre fino. Pero ellos lograron enfrentar el desafío. Esa es una mina moderna, nueva, es parte de los nuevos proyectos estructurales de Codelco. Pero ese proyecto minero, a su vez, ha tenido que despedir gente. Y esa gente, ¿a dónde se va con esos niveles de productividad? ¿Van a ir a trabajar al sector servicio? A ganar no solo mucho menos, sino que su aporte se pierde. Entonces, ¿cómo el país pierde esta cantidad de recursos humanos? La minería requería haber tenido siempre una política de reinversión. Fíjate, todas las mineras generalmente invierten a lo menos el 50% de su utilidad en reinversión. Codelco no pasaba el 8%. Bueno, quiero justo cambiar el tema, a propósito que estamos hablando del cobre, pero quiero aprovechar de llevarlo a otro tema. Usted es presidente de la Comisión de Defensa del Senado y quiero llevarlo, y tiene mucho que ver con el cobre, a lo que pasa hoy día con esta revelación que ha hecho con un seguimiento bien exhaustivo el Clinic principalmente, y le quiero dar los créditos porque la verdad es que el tema no sabemos por qué no está ya a nivel grande. Estamos hablando de un desfalco que podría superar los $10 millones de las platas reservadas del cobre en el ejército, se llama Milico Gate. ¿Ustedes cómo toman este tema y todo lo que abre respecto a la poca cautela que existe con esos recursos millonarios que se siguen entregando al ejército? Y si controla, la Contraloría no se mete. Lo que pasa es que aquí hay dos temas que son diferentes. Uno es el mecanismo de financiamiento de la capacidad de materiales y de equipo de la Fuerza Armada. Debe aprobarse por una ley en el Congreso Nacional con características, ¿no es cierto?, plurianuales, por ejemplo, cada 4 años, con un fondo de contingencia, o a través de este mismo mecanismo que es hoy, que es la ley reservada, que el 10% de las ventas brutas, no es de las utilidades. O sea, si Codelco no da utilidad, igual la Fuerza Armada van a sacar el 10%. Por eso, ¿usted es partidario que se reactive la ley para cambiarlo? Yo soy partidario de ir a presupuesto plurianual, sacándolo de la discusión político-partidaria, porque es bien complicado decir, mire, compramos aviones F-16 o construimos hospitales. La gente va a decir, hospitales, ¿cómo van a gastar la plata en eso? Pero la gente se olvida que hace no muchos años atrás tuvimos al borde de una guerra con Argentina y también tuvimos al borde de una guerra con Perú. Y Perú nunca ha renunciado a la antigua provincia. ¿No estamos suficientemente armados ya? El problema es que tú tienes que mantener los equipos porque los equipos van quedando obsoletos. Perú se está rearmando, Argentina no. Perú sigue planteando reivindicaciones frente a Chile y por lo tanto ellos cuando pudieron atacar no estuvieron a punto de hacerlo. Ahora, entonces nosotros no podemos quedar en la vulnerabilidad tampoco, sino que tenemos que buscar la integración. Tenemos que jugar el buen entendimiento, pero tenemos que tener capacidad disuasiva. Pero el tema hoy día, como para unir, yo digo por todos los flancos que están abiertos hoy día, ¿es tema que efectivamente se tome de nuevo esta modificación a la ley reservada del cobre? Sí, yo creo que es oportuno, pero es facultad exclusiva del presidente de la República, estamos esperando, lo hemos planteado varias veces en la misma Comisión de Defensa del Senado, de que el gobierno tome una definición. Aparentemente hay una discusión que viene de antiguo, de discrepancia entre Ministerio de Hacienda y Ministerio de Defensa, y no se han puesto de acuerdo muy bien qué criterio prevalecería, sobre todo con el fondo de contingencia. Parece que hay ahí una diferencia de estimaciones y ahí estamos hablando de miles de millones de dólares. Senador, quiero insistir después con el Milico Gate por las responsabilidades, que tenemos que hacer una pausa. Ahora, es una pausa, es cortita, espérenos, ya volvemos con Entrevista Verdadera. Por el Milico Gate. Milico Gate.
Seguimos en la entrevista verdadera. Estamos conversando con el senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillé. Senador, justo antes de ir a la pausa, le preguntaba ahora por la otra pata, digámoslo así, del caso Milico Gate, y que tiene que ver con lo que pasa al interior del ejército, con este fraude. Hay 5 personas procesadas, están detenidas. Se conoció ahora último un mail interno que mandó uno de los generales salpicando a buena parte de altos oficiales del ejército en esto que pasa, y no hay ninguna especie de reconocimiento grande por parte del ejército, ni un movimiento grande en el Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que pasa con este caso? No, lo que pasa es que estos temas se manejan con cierta cautela. No significa que no estemos atentos. Nosotros hemos recibido como comisión... Perdón, ¿pero es cautela o es que todavía el ejército tiene esta cosa que cuesta relacionarse con el ejército? No. Lo que pasa es que los temas de la defensa nacional siempre se manejan con un poco más de reserva porque está el tema de la seguridad del país. Y por lo tanto, ¿no hay un abuso? No es que no, ¿No hay se un abuso aborden... también de decir todo es defensa, no podemos investigar, todo es defensa, no podemos significa meternos? que no investigar. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el ejército? Es gravísimo. Primero porque es corrupción. Segundo, todos los datos indican que va creciendo y por lo tanto quiere decir que es corrupción. Ya no era de un par de funcionarios, sino que había una red. Tercero, no fue capaz el ejército de detectar, los mecanismos institucionales no fueron capaces de detectar este fraude que se estaba operando y esta corrupción dentro del ejército, sino años después, porque esto duró muchos años. Y por lo tanto es una falla en los mecanismos internos del ejército para detectar. Cuarto lugar, el daño es grande y genera además un menoscabo de la imagen y de solidez de la institución. De manera que es pura pérdida por donde lo analicemos. ¿Y qué es lo que corresponde? Bueno, la Fiscalía Militar ha hecho una cierta investigación, ellos identificaron responsables y esos responsables están enfrentando a la justicia. No sabemos si son todos porque el Ejército entregó, la Fiscalía Militar entregó a la Justicia Civil la investigación del caso. La Justicia Civil, a mi juicio, ha sido muy tibia. Primero porque los civiles involucrados, porque este era un negocio de proveedores con funcionarios del ejército. También con boletas truchas. Resulta que no aparecen detenidos en ninguna parte y hay cierta sospecha de que muchos de ellos, que están bajo sospecha, seguirían haciendo negocios con el ejército a pesar de tener presunciones de que tendrían vínculos. Así es. No sea, digamos, porque aquí lo que corresponde es barrer con todas las empresas que aparecen con asomo de asociación en la corruptela. ¿Por qué no pasa? La justicia civil ya en Chile, tú sabes que es lenta, y porque la justicia militar avanzó mucho más rápido, detectó responsabilidad y nos entregó a la justicia. La justicia civil no ha pescado ningún civil. Y nos preocupa a todos la lentitud que lleva frente a un hecho de tanta gravedad. Pero además nos preocupa porque en Chile ya está clara que la corrupción no es precisamente sancionada muy drásticamente por los mecanismos institucionales. Por lo tanto, no tenemos certeza hasta dónde están disponibles a avanzar y ahí es la Cámara de Diputados la que tiene poder fiscalizador, no el Senado, desgraciadamente. Yo creo que ahí amerita la investigación que se está haciendo para efecto de aportar elementos, porque además nos interesa no solo castigar a los que corrompieron y que devuelvan lo que robaron, sino que cómo controlamos que esos mecanismos no vuelvan a fallar. Porque quedó instalada la duda de la capacidad que tiene la Fuerza Armada de fiscalizarse a sí mismo. Además, recuerde una cosa, no es primer escándalo que afecta a instituciones de la Fuerza Armada. Hemos tenido con los famosos tanques, aviones, incluso con suicidios en camino, en Europa sobre todo, quienes proveían. Hemos tenido los cohetes rayos, o sea, hace mucho tiempo que en los procesos de adquisición de material de guerra venían negocios extraños con comisiones y otras cosas por el estilo. Entonces tenemos que revisar bien que son todos los puntos vulnerables y crear una nueva institucionalidad para objeto de cómo se manejan los recursos que el Estado le da, independiente del mecanismo, si es ley del cobre o ley de presupuesto, ojalá ley de presupuesto, para objeto de que realmente operen los controles y probablemente la toma de decisiones sobre adquisiciones no puede radicar en pocas personas, sino que tiene que haber mecanismo de control, qué se compra, cuánto se compra, cómo se paga, cómo se negocia. Y espero que eso pase, porque, a ver, uno tiende a pensar que debería vigilarse todo esto. Lo que pasa es que como uno no ve al ministro de Defensa hablando del tema, y yo no digo que entregue los detalles que no puede entregar, pero por lo menos que asuma una cierta preocupación. La única vez que ha hecho una declaración en esto fue el diario El Mercurio, hace harto tiempo, y señaló que era poquita plata. Estamos hablando hoy día, se presume, de 10 millones de dólares o más. Entonces, cuando hablamos de un país que está tratando de agarrar hasta el último peso porque no tiene del presupuesto, y hablamos de un CAO que se gastó 2.400 millones de pesos en el Casino Monticello, parte de esta defraudación de 10 millones, o sea, es que de verdad uno no lo puede creer. Incluso a pesar de que 10 millones de dólares, y podría crecer la cifra, es dramáticamente alto,
más grave es comprobar que hay corrupción potente dentro de la institución uniformada. Yo creo que para la defensa y seguridad del país ese es un tema grave. Bueno, senador Alejandro Guillé, muchas gracias por acompañarnos esta noche. La próxima vez le traigo buenas noticias. Sí, bueno, un abrazo, Son dos ánimo. tiempos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya lo veo, está listo Ignacio Franzani. Viene Mentiras Verdaderas. Que estén bien.